Muy bien, pasaron ya 26 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Vamos a hablar de un tema que en mi caso, no sé, Oscar, en mi caso yo hago mea culpa, yo desconocía realmente, que tiene que ver con las veteranas de la Guerra de Malvinas. Uno siempre habla de los veteranos de la Guerra de Malvinas, ¿no? Los soldados de Malvinas, y sobre todo cuando uno ve, obviamente cada 2 de abril, algún desfile o algo por el estilo, se ven hombres en todos los casos. Sin embargo, Argentina tiene veteranas de la Guerra de Tiene Malvinas. veteranas muy patriotas y aparte de que tendemos que dejar justamente de invisibilizar, ¿no? ¿Sí? Hay que empezar a sentir el orgullo de que ellas también estuvieron ahí. Bueno, y por eso nos vamos al contacto con ella, con Marta Jiménez. Ella está en la ciudad de Vigo, allí en España, con algunas horas de diferencia, obviamente, con nuestro país. A ver si nos escucha. Marta, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, Claudio, Oscar, desde acá de Buenos Aires te saludamos. ¿Cómo va todo? Encantado, Oscar. Bien, muy bien, con un poquito de frío esta primavera acá en Vigo. Acá también, acá empezó un poquito el frío. ¿Qué hora es allá en España? Eh, Son las 15:28. Bien. 15, 28. Marta, a ver, ¿por qué fueron invisibilizadas ustedes o por qué siguen siendo invisibilizadas, crees vos, las mujeres que participaron de la Guerra de Malvinas? Ay, bueno, es una pregunta difícil. Yo no sé si fuimos invisibilizadas así tal cual lo planteás, porque durante mucho tiempo nosotros somos en total 6, 12, 13 16. veteranas de guerra, que son 6 de Fuerza de Ejército Instrumentista, Liliana Colino de Fuerza Aérea y 6 de Marina Mercante. Luego hay 3 mujeres más que son de cuerpo diplomático, cuya función yo no la tengo muy clara. Creo que fue como para, una vez recuperadas las islas, ellas fueron a hacer como una concientización, por así decirlo, digamos, para darle una definición, con la gente, con los lugareños, con los isleños, de cuál era digamos, cuál era la intención del gobierno argentino, ¿no? Que no iba a haber bajas, que iban a ser respetados, por una serie de cosas que eso nos lo transmitieron a nosotros. Una suerte de embajadoras. Algo así, digamos, algo así como que le queda un poco grande el título, pero algo así, una función así como de darnos a conocer y cuál es la intención, ¿no? De que las islas eran nuestras, de la recuperación y demás, pero todo en forma, digamos, si se quiere de alguna manera pacífica o no belicosa como después fue, ¿no? Y de estas 13 compañeras que tengo yo, que las nombré recién, hay 2 de ellas que hace mucho tiempo ya vienen hablando sobre Malvinas, hablo de estos 20 años más o menos. Esto por parte nuestra, después está otra parte que son las fuerzas y el Estado. El resto de las mujeres que estuvimos, casi ninguna habló nunca. Y empezamos a hablar muchos años después. Tal vez fue como una necesidad personal de hacerlo, ¿no? Eso de parte nuestra. Pero sí hubo por parte de los gobiernos, algunos centros de veteranos masculinos, digamos, porque la mayoría de veteranos por hombres, no nos daban. Marta, no se te escucha bien. ¿Podés arrimar un poquito el micrófono o arrimarte un poquito al micrófono? Porque Sí, se corta un poquitito. Llega y se va Cuando tu te voz. alejas tal vez se va un poquitito la voz. Sí. Decía que desde los centros de veteranos varones, digamos, de verdad que somos muy pocas en la cantidad de veteranos que hay. Y digamos que estábamos en lugares muy precisos. Por ejemplo, yo estaba en un buque, es el Ara Canal Beagle, era la única mujer a bordo, con 38 compañeros varones civiles y 4 militares. Después, las otras 4 compañeras mías estuvieron embarcadas. ¿Me escuchan ahora o no? Sí, perfecto, sí, perfecto. Estuvieron 2 en el Ara Bahía San Blas, una se llama Mariana Soneira, la otra es Graciela Jerónimo,
Y después estuvo en el Río Sincel Graciela Cáceres y Marcia Marchesotti. Y la última, que es una señora que hoy cuenta con 91 años, 92 me parece, se llama Doris West, es enfermera, estuvo en el Río Formosa. O sea, eran lugares muy precisos, muy específicos, digamos, donde no teníamos contacto con más gente que los compañeros nuestros. Yo creo que es muy difícil que el resto de los veteranos, como tanto la sociedad, si nosotras no hablamos, si no nos damos a conocer, sepan de nosotras. Porque, bueno, la Marina casi nunca habla de nosotros. Yo pertenezco a la Fuerza de Marina por el medio en el cual estuve navegando, que era un barco. En tu caso, Marta, ¿qué rol cumplías en ese barco? Yo soy comisario naval de los buques mercantes. Hoy en día esta figura, digamos, no existe en un buque mercante por cuestiones que se reformó la ley de trabajo, por cuestiones económicas y de economía, los astilleros y demás. Esta figura, o sea, no está más en la... Pero en ese momento sí, y un comisario naval es el que se ocupa de la carga del buque, de los pasajeros, de los tripulantes y de todo lo que es la hotelería del buque y la parte legal. Y esa era mi función en tiempos, digamos, normales de navegación comercial. Cuando el 16 de abril el buque se lo destina a hacer apoyo logístico en la guerra, o sea, transportar material, carga bélica, incluidos soldados, digamos, la función nuestra se modificó bastante porque ya estábamos dedicados a ese transporte de mercancía y de personas con destinos, digamos, como podían ser los puertos del sur, incluido Malvinas. Mi buque no atracó en Malvinas, pero sí navegó en el teatro de operaciones. Y ahí ya era distinta la función porque digamos que era con carga reservada, secreta, digamos, para cuando un buque navega, igual que un avión comercial, tiene que cumplir con determinados requisitos, ¿no? Como son la aduana, migraciones, no sé, la policía aeroportuaria, un montón de cosas que en este caso, por la carga que llevábamos y a cómo estábamos destinados, digamos, todos esos controles no se efectuaban, ¿no? Por un tema de seguridad. Marta, vos decías, si no hablamos nosotras, no podemos ser visibles porque éramos pocas. No sé si tiene que ver con una cuestión de que sean pocas o muchas, o sea, participaron igual. No están en el relato, claro, no figuran en claro. el relato. Y lo digo esto desde lo personal. Yo antes de iniciar la charla con vos decía hago un mea culpa porque desconocía el tema. Cuando la producción me cuenta un poco de qué se trataba y me pasa material para leer un poquito, me encuentro con que desconocía totalmente el tema. Entonces también habla del país, no habla de la Argentina en ese sentido, en el de ocultar de algún modo en el relato, como dice Oscar, a las mujeres que participaron de Malvinas. Sí, yo, digamos, me doy cuenta más ahora de la resistencia que hay a que todavía nos acepten, porque a pesar de que nosotras brindamos este tipo de charlas, que le agradezco mucho porque en este caso, bueno, va a ser la primera vez que yo estoy hablando para este medio y soy la única veterana de Matanza, la única. Otro dato importante. Digamos, el más para Matanza nosotros. ¿Cómo? El más importante para nosotros. Bueno, estaba diciendo que yo, por ejemplo, trabajé en educación durante 10 años. Se hablaba poco de Malvinas en general. Entre nosotros hacemos broma y decimos, sí, hoy nos toca, estamos de turno, porque cuando llega, digamos, la semana del 2 de abril, pero no es muy simpática la broma que nos hacemos nosotros porque nos gustaría que se le dé otro tratamiento en cuanto a la historia, ¿no? Y hablo en términos generales, no solo de las mujeres. Y nunca en los 10 años que trabajé en educación me preguntaron nada, ni yo tampoco lo dije. Y eso es una cuestión que recién ahora me interpelo yo misma y me pregunto, ¿por qué no hablé antes? Y bueno, sí, todavía hay mucha resistencia. Inclusive ahora salió un documento del DNI y modificaron el mismo documento, le incluyeron
las Islas Malvinas y pusieron héroes o, en el caso nuestro, seríamos heroínas de Malvinas. Y hay un grupo de veteranos, porque nos ha llegado por WhatsApp, no están de acuerdo en que se nos denomine a nosotras como heroínas de Malvinas, porque ellos dicen que los únicos héroes que hay son los que quedaron en las islas. Y yo y mis compañeras, y creo que todos, tenemos mucho respeto por la gente que quedó allá, mucho. Nunca osaríamos faltar el respeto a la gente que dejó la vida ahí o que vino en alguna condición disminuida y que ha quedado así con secuelas irrecuperables, sean físicas o psicológicas. Pero, digamos, eso es lo que nos dijo la ley, o sea, quienes estuvimos en determinados lugares y realizando ciertas operaciones, se nos considera de esa forma. Pero la cuestión y el planteamiento nos lo hacen a nosotras, a las mujeres. Y esto viene también de un periodista muy conocido de esa época, que estuvo transmitiendo desde allá lo que fue la guerra, y es, creo que uno de los principales opositores en cuanto a las mujeres. Marta, ¿vos cuántos años tenías cuando fuiste a la guerra? 23. ¿Y vivías en La Matanza? No, yo vivía en Mar del Plata cuando ingresé a estudiar en la Escuela Nacional de Náutica, que está en Retiro, se estudia acá, es una carrera que prepara a los oficiales de la Marina Mercante. Vine desde Mar del Plata a Buenos Aires, rendí el examen, que consistía en exámenes de eliminación, eran 3 exámenes consecutivos, y después 2 años fue la preparación para recibirnos de oficial comisario de la Marina Mercante. Fue ahí cuando vine a vivir a Buenos Aires y posteriormente, en el año más o menos 80, ya había pasado el conflicto de Malvinas, me mudé a Matanza y ya hace más de 32, 33 años que vivo ahí. Vivo en Ramos Mejía. Vivís en Ramos Mejía. ¿Y ahora estás en España por una cuestión...? Familiar, familiar. Bien, bien, o sea, no estás instalada en España, digamos, no te vas a quedar a vivir allá. No lo sé, estamos viendo, porque yo tengo mis hijos acá y bueno, en este momento estoy priorizando más la unión de la familia, digamos, aunque no viven conmigo, pero estar cerca. Bien. Marta, ¿cómo fue tu vida después de la guerra, una vez terminado todo? Bueno, ahí viene otra etapa difícil también porque, digamos, cuando finaliza la guerra el 14 de junio, cuando fue el cese de hostilidades, el buque en el que yo navegaba estaba ingresando a puerto de Buenos Aires. Nosotros veníamos todavía, llegamos el 14 al mediodía y el cese de hostilidades creo que fue más o menos a esa hora. Ya que cuando atracamos y después que el buque hizo todos los trámites oficiales que tiene que hacer y pudimos desembarcar, tomamos contacto con lo que había sucedido. Y la verdad que fue, digamos, yo a veces lo digo, es como una... Por un lado estaba aliviada porque nosotros teníamos la posibilidad de estar en el sur y también venir a Buenos Aires. Entonces era ver las dos caras de un país, ¿no? Buenos Aires era una cosa, el sur era otra. Y en el sur como que se tenía más conciencia de lo que estaba sucediendo en realidad. Y en Buenos Aires no. Y esto creo que se debió en parte a la forma en que informaban los sucesos, cómo iban ocurriendo, ¿no? Buenos Aires parecía como que creían que estábamos ganando la guerra cuando en realidad estábamos teniendo muchas bajas y el enemigo avanzaba y hasta que consiguió tomar todas las posiciones y bueno, se tomó la decisión del cese de hostilidades. Así que por un lado yo pensaba en los soldados que estaban en el frente, en la gente que estaba en las islas y en las condiciones en que estaban. El sur es muy frío, los vientos a veces son de 200 kilómetros por hora, el suelo suele estar mojado, la altura de Malvinas. Yo he estado 2 veces en Malvinas antes de la guerra. Obvio que no las condiciones que estuvieron nuestras tropas, pero conocía, digamos, la geografía y parte de la gente, cómo vivían y demás. Y bueno, en esas condiciones y sin poder comunicarse y con falta de comida y armamento, por un lado yo pensé que era lo mejor. Después pensando en las vidas que se habían dejado y la familia que iban a estar sin sus hijos o sus esposos, también me apenaba. Pero bueno, la verdad que fue una suma de sensaciones y sentimientos que me entristecían.
¿Tenés contacto hoy con las otras mujeres que participaron, sean donde sea que hayan estado, digamos? Sí, las conocí, o sea, las instrumentistas de ejército las había conocido por medio de, digamos, de los medios gráficos y demás, y por las charlas que ellos hacían y cómo contaban sus historias. Nosotras de la Marina Mercante no, nunca habíamos dado ninguna charla, nunca habíamos hablado de nada, o sea que en el año 2012, por un decreto ministerial, nosotros habíamos sido reconocidas ya en el año 82, en el 90, por ahí. Pero en el 2013, por un decreto ministerial, nos vuelven a mencionar a todas dentro del decreto, y ahí hubo un acto en Cancillería y tuve oportunidad de conocer a casi todas. Y sí, tenemos relación, tenemos amistad entre algunas, compartimos viajes y charlas, y es muy gratificante poder conversar con alguien y encontrar una similitud de las vivencias, ¿no? De los sentimientos que teníamos en ese momento. O sea, es hablar como con, si cabe el término, como con un par, por lo menos que compartimos una experiencia similar. Ujú. ¿Y crees que falta algo, Marta, desde lo que tiene que ver con la sociedad, con el Estado también por ahí, como deuda en cuanto a los veteranos? A ver, yo quisiera aclarar algo porque a veces hay como algunos malos entendidos, ¿no? Cuando nosotros todas somos voluntarias, cuando designan a mi buque para que vaya a hacer apoyo logístico, nos permitieron, los que no queríamos ir, desembarcarnos. Yo opté por ir. Mis compañeras, cada una en su lugar, también se han ofrecido voluntarias, y otras han decidido, como yo, en los buques permanecer. No fue obligatorio, nunca buscamos ningún rédito de nada. Uno no era consciente de lo que iba a venir después, 40 años después, o 2 años o 3 después. Nunca buscamos nada. O sea, eso fue, si se quiere, a ver, parece loco, ¿no? Pero un honor haber podido ir a un lugar y decir, voy a dar este tiempo, o si es necesario en mi vida, por la patria. Pero nadie buscó nada más después. O sea, lo que vino después a mí me sorprende. No creo que la sociedad nos deba nada. Por ahí, por parte del Estado y de las Fuerzas Armadas, sí. Sí, nunca tuvimos ningún lugar dentro de la Armada. Las chicas de ejército están actualmente, Silvia Barrera, trabajando mucho. Y si se ha logrado este reconocimiento, digamos, o conocimiento por parte de la sociedad y reconocimiento posterior, creo que ella es una de las que más ha batallado para abrir este camino. Y bueno, después nos contagió, estamos ahora participando 4 o 5, bastante. ¿Dónde estabas, o dónde estaba el buque cuando se produjo el hundimiento del crucero General Belgrano? ¿Estaban cerca del Teatro de Operaciones? Estábamos en el Teatro de Operaciones. ¿Cómo? El buque es hundido el día 1 al 2 de mayo, ¿no? Y nosotros estábamos navegando, habíamos salido de Puerto Belgrano con carga militar. Sabíamos que estaba el submarino porque había otro buque que estaba por salir de la Marina de Guerra preparándose, y había zarpado ya para salir a alta mar, y a la hora entró otra vez, justamente porque estaba el submarino, y nosotros teníamos que salir igual porque teníamos que llevar la carga al sur, que estaban esperándola, así que sabemos, digamos, es el único momento que yo puedo decir con certeza absoluta que estábamos navegando en aguas que estaban controladas por el submarino. Y teníamos la certeza porque sabíamos que el otro buque había ingresado porque tenía la alerta ese. En otras oportunidades hemos navegado casi siempre en el Teatro de Operaciones, pero no con esta certeza de que teníamos una nave enemiga y tan poderosa como esa cerca nuestro. ¿Y esto fue... Sí. No, te preguntaba cómo recibieron esa noticia, cómo les impactó, qué pasó después de ese momento, ¿no? No, es que navegábamos siempre con esta presión psicológica de decir, bueno, en qué momento nos cruzaremos y no nos daremos cuenta de que, o sea, si no es una fragata o un avión que nos sobrevuele,
Un submarino no podíamos detectar nunca. Este era un buque de carga, un buque que no tenía armas. Nosotros no estamos preparados para la guerra. No tenemos ningún tipo, digamos, de conocimiento de cómo deberíamos proceder en el caso de que nos atacaran, salvo ir a los botes salvavidas. O sea que era dormir todos los días y ver que al otro día estábamos vivos y que habíamos podido superar, digamos, ese tramo del viaje hasta llegar a puerto seguro y desembarcar la carga nuestra. Se navegaba con esa presión psicológica permanente, ¿no? Marta, ¿charlás con tus hijos del tema? Bueno, ahí cuando ustedes hablan de invisibilizar, por ejemplo, yo a mis hijos les he contado toda esta historia ya de más grandecitos. Ellos supieron sí sabía mi marido, sí, pero mis hijos hasta no ser bastante más grandes nunca había hablado del tema, hasta que empezaron con la escuela y se hablaba del 2 de abril y demás, y entonces ahí un día ya tendrían como unos 10 años, yo hablé con ellos. Pero sí, ahora sí me acompañan a algunos actos, me suelen llevar cuando yo no quiero manejar ellos en el coche, o si es lejos me acompañan. Sí, yo creo que están orgullosos. Marta, gracias por el tiempo, ¿eh? Te esperamos aquí en La Matanza si es que volvés, si es que decidís regresar. Estamos muy cerquitas acá en Villa Luzuriaga, muy cerca de Ramos Mejía, así que si tenés el regreso ese que decís, te esperamos por acá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un placer haber charlado con Y ustedes. ojalá que se salde la deuda esa a la que hacías referencia también. Bueno, gracias, muy amable. Chau, que tengas un lindo día. Marta Jiménez, desde Vigo, España, veterana de Guerra de Malvinas, charlando aquí con nosotros en No Te Duermas.